tímido, ¿no? Porque aquí no, yo no me acuerdo que era tímido. Claro. Yo creo que me refugié en esa timidez para colmo. Cuando llegué a vivir a Caracas, a los 6 meses más o menos, el médico me recetó los lentes, los anteojos. Ah, te cambió Porque todo. me agarraron una vez a las 5 de la mañana tratando de aprender historia y geografía. Acuérdate que de la noche a la mañana cambió el Libertador, cambió todo. San Martín a Bolívar. Claro, entonces todo era historia. diferente. Claro. Entonces, ya no hablabas del norte a la Patagonia, ahora era por el norte el Mar Caribe, por el sur Brasil, ¿me entiendes? Era complicado. Y yo tenía que aprender a juro para poderme amoldar a un colegio que ya estudiaba un grado, que ya sabía ciertas cosas y los meses habían pasado, porque no llegué a principio de año. Entonces fue muy duro y estudiaba hasta la madrugada para aprenderme la geografía. Y un día mi madre me consigue con el libro como que puesto en la mesa y yo como a 2 metros, ¿no? Claro. Y me dijo, ¿qué te está pasando? Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué lees así? Y le digo, ¿cómo? Y no me había dado cuenta que me estaba cada vez alejando más. Me llevaron al doctor esa misma mañana y cuando me vieron los ojos, me dijeron que el ojo izquierdo probablemente lo iba a perder, porque no veía absolutamente nada y estaba atrofiado por algo, por esfuerzo o qué sé yo. Y entramos en pánico y todo eso, bueno, me pusieron estos lentes que te estoy diciendo y eso creo que contribuyó mucho a esa inseguridad que yo tenía antes. Y ese Pero el miedo ojo zafó, escénico. el ojo zafó. Sí, claro, zafó el ojo, el médico le quitaron el título. No, Zafó Ricardo, que es lo importante, Sí, ¿no? sí, Ricardo, que se sintió solo. allá, esa cuando época? llegué, sí, me sentía solo porque, te repito, éramos mi hermanita y yo, entonces no tenía con quién compartir, no tenía amigos, no, era muy raro, te repito, nadie jugaba fútbol en el colegio, entonces todo cambiaba, ahora era gimnasia, ahora era béisbol, y yo para la gimnasia nunca fui bueno, me mandaban a saltar el plinto, una cosa, un burro ahí que te ponían, me daban unos estrellazos. Parecía esos bloopers que hace a veces Tinelli, que tú lo ves y el día ese que el tipo se cae siempre, bueno, eso me pasaba. Ahora, Ricardo, entre lo que había quedado acá en la Argentina estaban los abuelos, ¿no? Creo que el abuelo Laurentino, que fue una figura bastante fuerte en tu vida y que incluso con el tiempo llegó a tener una especie de museo casi montado en su casa. Y una vez creo que tuvo una anécdota muy linda, según leí, en un Luna Park, que saltó al escenario de la emoción. Ese fue mi tío, pero mi abuelo espera. siempre tuvo un puesto en el teatro, desde que vine por primera vez a cantar aquí. El abuelo tenía un lugar ahí y me iba a ver cada vez que yo hacía una función. Si hacía 4 también iba a las 4, si hacía 8 iba a las 8. Y hasta un año, por ahí en el 96, que el abuelo se fue para el cielo, fue el primer año que no fue, pero le dejamos la silla ahí como que sin ocupar. Tu abuelo fue el que Y escondió. el abuelo se convirtió, el abuelo se convirtió en una especie de líder entre las mismas fans que me seguían. Entonces, las fans hacían excursiones por el barrio del abuelo y se iban para allá nada más que para estar con el abuelo. Y el abuelo a los 98 años vivía rodeado de mujeres, de fans que iban, le llevaban tortitas, le llevaban esto y lo otro. Y cuando el abuelo se fue al cielo, ellas mismas lo sintieron mucho. Y recuerdo que más de una lloraba cuando mencionaba al abuelo en alguna de las funciones, ¿no? El abuelo tuvo para mí una especie de... significó uno de los valores muy grandes en mi vida, que es la lealtad. Era un tipo muy leal, era un tipo que siempre los amigos lo quisieron. Yo traté de copiar muchas veces al abuelo, en muchas cosas. He querido tener la casa grande que el abuelo quiso tener para sus hijos y desgraciadamente no pudo conseguirlo porque aunque tuvo la casa, cada uno de sus hijos agarró para lados diferentes. Y yo como que he copiado ciertas cosas que el abuelo hacía para ver si yo algún día es como lo logro, ¿no? el ancla con el corazón en la Argentina para Montaner. Sí, el abuelo fue el ancla. Esa referencia que Y hace la amar abuela más a esta Rosa tierra. igual. Le escribí una canción a ellos que se llama Un amor más grande que el amor. Cuando ya el abuelo estaba en un hospital a punto de irse al cielo, me comentó una mañana, cuando lo fui a visitar, porque yo me convertí en hijo de mi abuelo. ¿Ok?
¿ok? Me comentó que en la noche había visto a mi abuela, que se había ido al cielo como 4 años antes, que la había visto pegada a la pared, vestida de blanco, como vestida para casarse, y que me dijo que él quería estar con ella. Y le pregunté dónde la había visto. Me dijo, justo ahí, justo en la pared. Le dije, bueno, abuelo, yo creo que tú vas a ir a reunirte con la abuela. Y la sonrisa que al abuelo le salió en ese momento, en medio de su agonía, porque estaba muriendo, fue una sonrisa que se me quedó grabada. Y es lo que más tengo grabado yo del abuelo. Hijo de mi abuelo, dijiste. Sí. ¿Qué significa eso? Que yo, de alguna manera, heredé la responsabilidad de tener al abuelo que estuviera bien, de que mi abuela y mi abuelo pues no pasaran trabajo. Nosotros venimos de una familia muy humilde, toda nuestra familia fue muy humilde siempre. Y de alguna manera, si no hubiese sido porque papá me llevó a vivir a Venezuela, yo no hubiese vivido este sueño. Quizá este sueño se hubiese quedado encajonado en Portela, en Valentín Alsina, en Caraza, quién sabe. Por algo, Dios quiso que yo me fuera a Venezuela. Y de alguna manera era el familiar, por decirlo así, que tenía la obligación de velar de alguna forma por los viejos. Y mi papá se sintió muy bien con eso y a mí me ponía muy contento que papá estuviera contento porque podíamos ayudar al abuelo, ¿no? Ricardo, ¿fue su abuelo el que escondió el busto de Eva Perón cuando cayó el...? Sí, el abuelo con los hijos. ¿Cómo fue eso? Que cuando sacaron, tuvieron que sacar el busto de Eva Perón y de Perón en la placita de Valentín Alsina, pues porque se venía todo lo que se vino. Los abuelos, el abuelo corrió por el busto de Evita y junto con mis tíos lo agarraron y lo guardaron en una especie de caja que era de caña de bambú, y en esa caja era como el sitio más visitado por nosotros los nietos, porque entendíamos que ahí había un misterio, había algo escondido que no podíamos decir qué era. Entonces de vez en cuando hacíamos excursiones a la habitación de mi primo Oscar y abríamos en el esquinero el coso ese, esa caja, y ahí veíamos el busto de bronce. ¿Qué pasó con ese busto? Con mucho orgullo lo volvieron a poner. Claro, ¿Ah? en la plaza. Y hoy cuando voy al Sina siempre paso por el busto y lo veo. Es impresionante la que cuando yo memoria. era un mocoso toqué ese busto muchas veces escondido en la casa de la abuela. Es impresionante la memoria que tiene de esos primeros años en Valentín. No, ustedes me ayudan. Recién salió, bueno, el nombre de Marlene, que es tu actual mujer, con la que llevan un poquito más de 20 años de casados, creo. ¿Es cierto que vos la conociste a ella el día que ella se estaba casando con otro hombre? Qué ¿Te cosa, parece? ¿no? ¿Y ahí cuando la viste, qué pasó? ¿Y se estaba casando con No, otro? yo la vi un poco antes de que ella se casara. La vi en la oficina. Yo escribí una canción que se llama La mujer de mi vida, que habla de que la conocí en la oficina. Ella estaba entrando con unas amigas, yo era artista de esa compañía, su hermano era el dueño de la compañía de disco, por lo tanto ella era accionista de la compañía de disco, con sus papás tenían esa compañía y trabajaban en un canal de televisión muy importante en Venezuela. Yo la vi y me impactó mucho a ella, a mí. Yo en ese momento estaba teniendo ya problemas en matrimonio que había dejado en Maracaibo, me había casado la primera vez. Y cuando la vi entrar a la oficina me impactó mucho su desenvolvimiento y sus rollos. Si la ven, se quedan locos porque ella es espectacular. Entonces, el jefe de prensa de la compañía me escuchó que yo dije, ¿quién es ella? Y él me dijo, voltea para otro lado. Directo. Voltea para otro Muy lado bien. porque se casa en 30 días. No. Y claro,